Aleluya. Bueno, diga conmigo en voz alta, el Señor es bueno y su misericordia perdura para siempre. Dígalo conmigo esta vez, porque el Señor es bueno y su misericordia perdura para siempre. Dígalo una vez más. El Señor es bueno y su misericordia perdura para siempre. ¿No está usted feliz por esto? Alabado sea Dios, amén, aleluya. Pueden abrir sus Biblias conmigo nuevamente a unas escrituras que vamos a volver a ver, que hemos estado leyendo cada noche, en cuanto al tema de oración. Primero es en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y vamos a leer allí en Juan 16, los versículos 23 y 24. Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego en el capítulo 15, versículo 7 del Evangelio de Juan, Jesús dijo: si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego, acompáñeme al libro de Efesios, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y finalmente, acompáñenme a Hebreos al capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Ahora, para comenzar en este seminario de oración en particular, el Señor parecía poner en mi corazón que enfatizara su vida de oración individual. Y que usted se pudiera dar cuenta que en su propio tiempo de oración individual es donde la verdadera victoria se encuentra. No es simplemente venir a reuniones de oración y damos gracias por ella, pero si depende solamente de esto para alcanzar victorias, usted se va a perder de las bendiciones. Edifique una vida de oración basada en la palabra de Dios. Estábamos hablando acerca de este hecho y vamos a leerlo nuevamente. Por causa de que usted es un hijo de Dios y ahora hace parte de la familia de Dios, Dios es su Padre. Y usted puede aproximarse, acercarse a su Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Y usted puede estar seguro de esto, que Él lo va a escuchar y va a responder a su oración cuando usted viene conforme a la palabra de Dios, porque su palabra nunca falla. ¿Qué significa para usted tener una vida de oración? ¿Qué tipo de vida de oración tiene usted? Quiero decir, como individuo, en forma privada y particular. Jesús habló en el Evangelio según San Mateo que cuando usted ora, usted debería entrar al lugar secreto y hablar con el Padre en secreto. Y su Padre, que ve en lo secreto, le recompensará en público. Ahora, gracias a Dios por la oración pública y damos gracias a Dios por la oración colectiva y hacemos reuniones de oración, nos reunimos para orar y ponernos de acuerdo en cuanto a diferentes cosas y está bien, es bueno. Pero amigos, necesitamos desarrollar una vida de oración personal, de una constante comunión con el Señor. En muchas ocasiones, la oración se vuelve algo que solo hacemos cuando una gran necesidad se levanta, o cuando estamos enfrentando alguna crisis en la vida, o algo malo pasa.
Y entonces salimos corriendo a Él por ayuda. Y damos gracias a Dios que Él nos ayuda y tiene misericordia a nosotros, a pesar de muchas otras cosas, no por causa de lo que estamos haciendo, pero realmente, amigos, deberíamos construir una comunión, una intimidad con Él, sabiendo que Él es la ayuda siempre presente. Aleluya, en los tiempos de necesidad. Sabemos que ha estado antes, sabemos que ha estado en los tiempos de necesidad y sabemos que nunca nos deja y nunca nos desampara. Y usted puede simplemente hablar con Él en cualquier momento, día o noche. Y en muchas ocasiones, la oración se vuelve algo como demasiado formal o acartonado, ¿sabe? Como que uno debe venir en una forma especial o en un momento especial. Pero amigos, la oración debería ser simplemente una conversación entre usted, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, y su Padre Dios. Pablo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está escuchando? Doblo mis rodillas delante del Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toda la familia, tanto en los cielos como en la tierra, toma su nombre. Entonces usted simplemente viene para conocer a su Padre, como un niñito. Llega a conocer a su Padre y hace su petición, deja que Él conozca lo que necesita. Ahora bien, en su vida individual de oración, usted está orando en muchas ocasiones, por supuesto, simplemente para tener comunión con Él, solamente para adorarlo a Él. Y queremos hablar acerca de esto un poco más adelante, pero primero, hablemos acerca de esto, cómo orar para tener una respuesta. Ahora usted sabe que en Mateo, en el capítulo 6, verso 8, la Escritura dice que Jesús mismo dijo que el Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe, pero Él todavía quiere que usted venga y le pida. Y luego leemos aquí, en Juan, en el capítulo 16, uno de nuestros textos, que en ese día, y el día del que Él está hablando es el día en el que estamos viviendo ahora, no me preguntaréis nada, dijo Jesús. Pero de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Y hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Oh, gracias a Dios que podemos venir a Él y saber que Él nos escucha. Ahora usted recuerda otro texto que estábamos viendo y quiero que vayamos allí para verlo nuevamente en Filipenses en el capítulo 4, versículo 6. Y este es uno de mis versos favoritos. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipo, les dice, por nada estéis afanosos. Ahora, eso no nos dice mucho a veces a nosotros, porque a veces no es la forma en la que hablamos según la traducción, pero él dice, no tenga carga por nada. A veces como que damos vueltas y no vemos exactamente lo que está diciendo, pero algunas traducciones modernas dicen, no tengas temor, o no tengas ninguna ansiedad acerca de ninguna cosa. Bueno, eso ya es más claro, ¿cierto? ¿Cuántos hacemos esto? No tengas temor, ni tengas ninguna ansiedad acerca de cosa alguna. Pero entonces, ¿usted qué puede hacer si no se puede preocupar y si no puede tener afán y no puede tener temor o quejarse? Bueno, miremos qué es lo que dice. Sino, dice en mi versión, en todas las cosas. Y quiero que todos digan en todas las cosas. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Todas las cosas. Grandes, pequeñas y medianas. Alabado sea Dios, todas las cosas. En toda oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Alabado sea Dios que podemos venir a Él con nuestras peticiones. Damos gracias que podemos venir a Él con nuestras necesidades. Damos gracias que podemos venir y esperar una respuesta. Ahora quiero que escuche el verso siguiente porque está conectado justo con esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, que en otras palabras va más allá del razonamiento humano, guardará vuestros corazones
Y gracias a Dios vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, esta escritura nos dice cómo llegar ahí. Si usted no llega allí, no es el problema de Dios. ¿De quién es el problema? Nuestro. Ahora, recuerde lo que dice este versículo allí en Juan 15:7, y quiero que lo vea nuevamente. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y lo he dicho antes y voy a repetirlo. Y después de todo, no es probable que vayamos a decir algo nuevo en el tema de oración tanto como hemos enseñado. Sin embargo, el que sus oraciones sean escuchadas y respondidas dependen más de usted que de Dios. Ahora, algunas personas van a escuchar eso y se van a ofender por causa de esa declaración. Y yo no me atrevería a decirlo si no tuviera esta escritura que acabo de citar. Porque usted nota cuántas veces habla acerca de usted en ese versículo. Al decir vosotros es usted. Si usted permanece en mí y mis palabras permanecen en usted, usted puede pedir todo lo que quiera y le será hecho a usted. Entonces usted es mencionado 5 veces en ese versículo. Eso quiere decir que el énfasis está en usted. La carga está en usted. Amén. Ahora Dios quiere escuchar y responder su oración. Si Él no hubiera querido hacerlo, no le diría cómo hacer para que funcione. Él no le hubiera dicho cómo recibir la respuesta. Pero por causa de que Él lo ama, por causa de que Dios lo ama, porque Él es su Padre, Él ha permitido que el Espíritu Santo, alabado sea Dios, inspirara a los hombres a escribir estas palabras que Él mismo dijo mientras estaba aquí en la tierra. Ahora, no escribieron todo lo que Él dijo. Juan mismo, estamos citando a Juan y estamos leyendo el Evangelio de Juan aquí en Juan capítulo 15, verso 7, pero Juan mismo en su Evangelio dijo, supongo, que si todas las cosas fueran escritas una por una, las cosas que Jesús hizo y dijo, ni aún el mundo mismo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero el Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribir lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. Y entre muchas cosas dice ahí en Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Ustedes pueden pedirme lo que quieran y les será hecho a ustedes. Entonces, una verdadera vida de oración está basada en la palabra de Dios. Y si usted recibe o no oración, es con base en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y yo estoy tan alegre que Dios me ayudara a comenzar bien. Amén. Hace mucho tiempo atrás, varios años atrás, de hecho, era el 22 de abril. 22 de abril de 1933, era un sábado, y usted ha escuchado mi testimonio. Yo nací de nuevo, faltando 20 minutos para las 8. En la habitación sur de la calle College 405 en la ciudad de McKinney, Texas, alabado sea Dios. Ahora, yo estaba postrado en una cama y el doctor me había dicho que tenía que morir y yo me lo creí, lo acepté. Pero verá, había nacido de nuevo. Y por causa que ahora había nacido de nuevo, algo en mi interior me dijo, me habló, que podía ser sanado, que podía vivir. Ahora, no estoy siendo simplemente una voz interior, sino como una intuición interior, el testigo interior. Bueno, y eso vino como una gran sorpresa para mí, y no le puse mucha atención al comienzo. Pero usted sabe, uno quiere vivir y no morir, y el deseo de vivir es fuerte en el corazón de una persona de 15, 16 años de edad. Entonces, finalmente un día, respondí a esa convicción en el interior, esa impresión en el interior, ese algo en el interior. Y de hecho dije al Señor en oración, y a ese algo en mi interior que me estaba hablando, Kenneth, dice que tú puedes vivir, no tienes que morir. Y yo dije, ¿eso es verdad? ¿Será que eso puede pasar? ¿Puedo vivir? Y algo en mi interior dijo, sí, sí, puedes ser sanado. Y está todo en la palabra. Hombre, me metí en la palabra. Y como nosotros decimos aquí en Oklahoma o en Texas, con los dedos y las uñas escarbé. No sé si entiende lo que quiere decir esa expresión, con todo lo que hay en usted, quiere decir. Eso quiere decir con todo en usted, con todo lo que había. Yo simplemente me metí en la palabra
y dejé todo lo demás por fuera. Y sabe que ahí es cuando uno recibe resultados con Dios, sea sanidad, oración o lo que sea, cuando usted se mete en la palabra. Si mi palabra permanece en ti, usted tiene que meter la palabra en usted antes de que permanezca en usted. Nunca he podido entender a esa gente que está buscando sanidad, y particularmente aquellos que están en la misma condición en la que yo me encontraba, y damos gracias a Dios por la ciencia médica, y no me malentienda, apreciamos esto, todo lo que pueden hacer, pero en mi caso finalmente sacudieron la cabeza y el doctor me dijo, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. Aunque de hecho al final dijo esto, hijo, prepárate para partir, estás listo, porque a menos de que un poder mayor intervenga vas a tener que morir. No tienes ni un chance en 1.000.000 para vivir. Bueno, mi ayuda, mi única ayuda está en la palabra de Dios. Entonces me dediqué con todo el corazón a la palabra de Dios. No tomé tiempo para ninguna otra cosa, estoy postrado en una cama, pero no tomé tiempo para nada más excepto que para la palabra. No teníamos televisión en esa época, teníamos radio, pero yo no tenía tiempo para la radio. Y comenzaron a preocuparse por mí. En esa época los doctores llamaban y no pudieron engañarme, pero hicieron que el doctor viniera para que me viera. Hizo como si estaba visitando a alguien más ahí en el pueblo porque no me había visto ya por bastante tiempo. Entonces vino y hizo la visita y yo tenía mi Biblia abierta allí. Entonces me dijo, después de haberme chequeado el corazón, dijo, ¿lees eso bastante? Yo le dije todo el tiempo. Y me dijo, ¿no lees la parte chistosa del periódico? En esa época llamábamos así a los cómics. Pero eso es lo que lo mata a uno. ¿Ah? Yo le dije, no, señor, no tengo tiempo. Y entonces me dijo, ¿lees historias de detectives? Y dije, no, señor, no tengo tiempo. ¿Y lees novelas? Y yo le dije, no, señor, no tengo tiempo. Y él dijo, ¿y lees el periódico? Y le dije, no, señor, no tengo tiempo. Y yo sé que sonaba loco una persona postrada 24 horas al día en una cama. ¿Cómo no tiene tiempo? Y dijo, se está volviendo loco por la Biblia. ¿No le parece eso maravilloso? Y puedo mostrarle. Tengo allí en mi oficina una declaración del Dr. Matthews, uno de los doctores que examinó mi caso, que en detalle dejó certificado mi condición física, que había nacido con una condición congénita del corazón y que por causa de esto había quedado postrado en una cama a los 15 años. Y en esa declaración, y puedo recordarlo, recuerdo mi estado mental, él también dejó escrito que por mi salud mental necesitaba cuidado institucional. Ahora escúchame cuidadosamente. Esos mismos doctores a través del tiempo dijeron, creemos que este joven tiene la mente más fuerte de cualquier individuo que hayamos conocido en esta vida. ¿Cómo fue que eso cambió? ¿Cómo pasaron de pensar que necesitaba ser institucionalizado? Y yo sé que en algunas ocasiones no actuaba de forma correcta en esa época en la que ellos estaban hablando, hasta que mi mente fue clara. Hasta que los doctores mismos dijeron, ese joven es una persona fuerte mentalmente, inteligente, y no hemos visto a alguien así en nuestra vida. Lo recibí la palabra, lo recibí de la palabra. Cambió todo mi ser. La exposición de su palabra alumbra. Y para la oración, y no estamos hablando solamente de sanidad, y la sanidad puede ser parte también de conectarse con la oración, pero la palabra es una cosa muy importante para la oración. Si su vida de oración va a ser algo, va a significar algo, tiene que ser edificada en la palabra. Y allí me encontraba, y así fue como lo aprendí. Solamente quiero contarle lo que sé. Y si usted quiere caminar a la luz de ello, bien, y si no, está bien. Si está satisfecho como se encuentra, quédese así. Solo no venga a quejarse conmigo después. Y siendo un joven, allí en la cama, cuando yo abrí este libro y comencé a leerlo, le dije al Señor, yo nunca, y te prometo, que el día más largo que yo viva sobre esta tierra, todo lo que yo vea en este libro, lo voy a creer, alabado sea Dios, sea que lo entienda o no, lo voy a hacer. Y comencé a navegar en Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5. Y me quedé ahí. Me tomó 3 meses pasar más allá de Mateo 5 y 6. Oh sí, yo podía leer, pero ya no era luz más para mí.
Y esta es la razón por la que la palabra a veces no es luz para usted, porque no está caminando en la luz que ha recibido. Usted necesita volver a donde fue luz por última vez y volver a caminar para que la palabra vuelva y se haga luz a usted. Usted lee la palabra, pero a veces no le hace nada, no es una bendición. Ya no significa nada para usted, es porque no está siendo hacedor de la palabra y se está engañando a usted mismo, se está engañando. Ahora, la parte donde yo me quedé estancado fue allí en Mateo, donde Jesús estaba hablando acerca de no afanarse por su propia vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? Y que no os afanéis por el día de mañana. Y yo estaba leyendo ahí en el margen de mi Biblia, y de hecho decía, con algo más de revelación, que no estuviera ansioso por el mañana, que no me preocupara por el mañana. Y yo pensé, pero uno debería pensar algo, ¿no? Y lo que estaba diciendo es que no estuviera afanado, ansioso, atemorizado por causa de ello, no preocupado, como decía ahí en el texto. Y yo dije, Dios. Yo conozco algunas personas, y bendito sea su corazón, tienen problemas con todo tipo de cosas en la carne, atados por causa de la nicotina, con hábitos de tabaco. Y es difícil para que ellos sean liberados a veces. Algunos han sido atados por otras cosas y todo tipo de malos hábitos. Pero quiero contarle que la peor atadura que yo tuve fue la de la preocupación. Es lo peor que tuve en mi vida. Nunca tuve el del tabaco, ni la atadura del alcohol, ni de drogas, y no sabría nada acerca de ello. Amén. Pero como lo dije en muchas ocasiones, mi mamá y mi abuela eran campeonas mundiales de preocuparse. Y uno aprende ese tipo de cosas de sus parientes. Y yo no solamente estaba postrado en una cama, casi muerto, sino que me estaba preocupando hasta morirme para ver qué era lo que estaba mal conmigo. Yo sabía que había algo y los doctores no me decían hasta que finalmente Dr. Robertson me dio algunos detalles al respecto. Y recuerdo que de hecho le dije al Señor, si yo tengo que vivir así, sin pensar o afanarme o no tener ninguna ansiedad o temor del futuro, mejor renuncio ya porque no lo voy a lograr. Y Dios simplemente guardó silencio. Y yo luché en la oscuridad. Y no voy a olvidarme, en julio 4 de 1933, había llorado todo el día porque sentía que iba a morir, y mi mamá trataba de consolarme y lloraba conmigo y lo hacía peor. Todas esas personas que le ayudan a usted a llorar cuando usted tiene esas fiestas de tristeza, eso no le ayuda para nada en el mundo. Solamente le añaden a su miseria. Amén. Finalmente, a las 6 de la tarde, y recuerdo cuándo sucedió exactamente, a las 6 de la tarde en julio 4, 1933, le dije al Señor, si tú me perdonas y yo sé que tú lo haces porque tu palabra dice que lo harás, yo te prometo que desde este momento en adelante nunca me voy a volver a preocupar. Yo te prometo que nunca voy a sentir temor. Yo te prometo que no voy a tener un solo día en el que me deprima. Y nunca he tenido días deprimidos. Nunca me dejo desanimar. El día más largo que vivo. Como le he dicho antes, he pasado algunas maravillosas oportunidades para hacerlo. Recuerdo en una ocasión, mi esposa y yo teníamos 2 hijos, ¿no? ¿Sabe? Y tenían 19 meses de diferencia y veníamos llegando, buscando la llave para entrar a la casa pastoral, y ella estaba sosteniendo la bebé y yo a Ken, y estábamos discutiendo algo. Y ella dijo, yo no creo que te preocuparías si nosotros, los niños y yo, cayéramos aquí muertos enfrente tuyo. Y yo le dije, pues sería muy necio preocuparme después de que ya están muertos. Quiero decir, ¿qué bien les va a hacer? ¿No los va a traer de vuelta? Jesús mismo dijo, ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿No dijo él? No va a cambiar nada. Ahora, eso no le cayó bien a ella en ese momento, ¿no? Pero la escuché a ella decir un poco más adelante a la esposa de un pastor, he aprendido una cosa, a no preocuparme. No me preocupo por nada. Alabado sea Dios. ¿Y sabe que cada cristiano debería ser así? Dije, cada cristiano debería ser así. Y le digo cómo es que va a suceder. Va a suceder cuando usted construya una relación de comunión con su Padre, con la palabra en oración y ser hacedor de la palabra, no simplemente un oidor. Entonces me propuse desde que era joven a practicar exactamente lo que la palabra decía, ser hacedor de la palabra. Y no preocuparme, no tener
tener temor, no tener ninguna ansiedad ni preocupación acerca de nada, sino en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas, por medio de oración y ruego, y con acción de gracias, haciendo conocidas mis peticiones delante de Dios. Yo aprendí a hablarlo con el Señor. Aleluya. Amén. A Él le interesa cada pequeño detalle de su vida. Y usted puede simplemente hablar con Él libremente, tener una conversación con Él. Usted le habla a Él y Él le va a hablar de vuelta. Oh, y podría contarle, y tal vez usted piense que estaría jactándome, pero no me estoy jactando en mí, sino en Jesús. Algunas de las conversaciones que he tenido con Él, maravillosas. Y en muchas situaciones en la vida, hable con Él al respecto de todo. En muchas ocasiones en la vida, si usted le hubiera hablado, tal vez no habría hecho lo que hizo. Hubiera podido recibir su impartición al respecto. ¿Me está escuchando? Y voy a ser honesto con usted. Yo he hablado con Él algunas cosas y el Señor me ha dicho, simplemente haz lo que quieres hacer al respecto. En algunas ocasiones no hay mucha diferencia, simplemente sigue, hazlo, dice. Y yo hablo con Él. Antes de casarme, algunas personas de hecho esperan hasta ya estar casados. Y luego quieren hablar con Él al respecto. Tal vez ese es un tiempo malo para hablar con Él. Gloria a Dios por su gran misericordia. En ocasiones Él ayuda a las personas no por causa, sino a pesar de ellos. Pero es mucho mejor hablar con Él antes de tiempo. Recibir lo que Él piensa al respecto. Amén. Se puede salvar de mucha miseria. Quiero contarle la verdad al respecto. Antes de casarme, yo pasé cada día 1 hora o más hablando con el Señor acerca de diferentes cosas, pero eso también, hablaba también de la iglesia porque estaba pastoreando, pero todos los días, cada día, hablaba con Él. Usted habla con Él y Él le va a hablar a usted. Y cuando usted entra en el reino espiritual, usted sabe. Yo sabía exactamente antes de casarme, yo sabía con quién me iba a casar. Me iba a casar con esta chica aquí. Yo sabía. En oración que íbamos a tener 2 hijos, que el primero iba a ser un hombre y que el segundo iba a ser una mujer. Y lo recibí todo en oración antes de que nos casáramos, antes de pedirle a ella casarse conmigo. Se pone bastante silencioso, ¿no? Esas son 2 cosas importantes que usted debería orar. Esperar, antes de estar todo enredado y armar un desorden. Yo hablo con Él acerca de mis hijos, ¿sabe? Y escúcheme cuidadosamente. Estoy hablando de hablar de forma individual. Haga una relación con su Padre, de comunión con su Padre. Antes de casarme, como le estaba contando, antes de pedirle a ella que se casara conmigo, ya había hablado acerca de esos niños, antes incluso de pedirle a ella que se casara conmigo. Y yo sabía que íbamos a tener 2 hijos. Antes de proponerle a ella, yo sabía que íbamos a tener un niño y una niña. Yo había orado por ellos antes de que mi esposa y yo estuviéramos juntos como esposo y esposa. Algunas personas se demoran demasiado antes de empezar a orar por sus hijos. Yo comencé a orar por los míos antes de casarme. Y usted sabe, yo le he contado, cuando nacieron, 2 horas y media después, lo tomé en mis manos, a Kenneth, y lo dediqué a Dios, e hice lo mismo exactamente cuando nació Pat. Inmediatamente cuando nació, y a través de la vida, no es que esté orando mucho por mis hijos. Lo hice cuando debía ser hecho, para no tener problemas. La gente habla acerca de tener problemas con sus hijos, rebeldes, y yo realmente no sé de esas cosas, aunque no estoy diciendo que fueran santos. Los niños son niños. Pero por otro lado, a través del tiempo la gente siempre nos dice en los años, ¿cómo hacen para que sus hijos van a la iglesia? Nunca tuvimos ese problema. No sabemos de qué están hablando. ¿Cómo hacen a los jóvenes para que no sean rebeldes? No sé, no tuvimos realmente ese problema. ¿Y cómo haces para que los niños amen la educación y vayan al colegio y se mantengan estudiando? No sé, nunca tuvimos ese problema. Yo simplemente sabía antes de que ellos nacieran que ellos iban a estar en la iglesia y antes de que nacieran iban a amar la educación y que iban a estudiar. Y oré todas estas cosas antes de que ellos llegaran, para no tener que estar orando acerca de eso al otro lado.
Y nunca hice ningún tipo de esas oraciones por ninguno de ellos en toda mi vida. ¿Me está escuchando? Y estoy tratando de animarlo a que edifique una vida de oración, de comunión, de intimidad con su Padre Dios. Aleluya. Y la Biblia de hecho dice que el Espíritu Santo, a quien Él envió para ayudarlo a orar, incluso le va a mostrar cosas que han de venir. Y le va a mostrar cosas para que usted pueda orar, cosas que van a suceder de pronto 20 años a partir de ahora. ¿Está usted ahí? ¿O ya lo perdí? No, gracias a Dios. Alabado sea Dios. Bueno, algunas personas dicen, pero ya es demasiado tarde, estoy demasiado viejo. No, comienza donde usted se encuentra ahora. Y los jóvenes desde donde se encuentra pueden caminar con el Señor. Aleluya. ¿Puedes decir amén? Ahora, la oración. Verá, nosotros venimos a Él orando acerca de nuestras necesidades, por supuesto, y Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Podemos venir, como dicen Hebreos, confiadamente delante del trono de la gracia para recibir la misericordia. Si usted necesita misericordia, está disponible, gracias a Dios, y encontrar gracia. Gracia, aleluya. La ayuda, el oportuno socorro en el momento de necesidad, nuevamente. Aleluya. Pero también hay momentos en los que necesita pasar tiempo con Él, solamente hablando acerca de su voluntad para su vida. Y en ocasiones esas cosas van a requerir tiempo, hablarlo con Él. Hay ciertas cosas que usted puede compartir con Él y que debería compartir con Él en su vida privada de oración, que no puede compartir con otros. ¿Me está escuchando? Cosas que no puede orar en un grupo, pero que usted puede hablarlas con Él, acerca de esas cosas más pequeñas o detalles íntimos de su vida, y a Él le interesa esas cosas, a Él le importa. Y Él le va a decir, le va a mostrar, si usted simplemente escucha, exactamente qué hacer. Amén. Y la palabra de Dios también nos habla acerca de la oración de fe. Y estamos familiarizados con Marcos 11:24, donde Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Ahora en Santiago, en el primer capítulo, versículo 5 nos dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el Padre. Si alguno, hombres, mujeres, hace falta sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Ahora observa el siguiente verso. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora usted puede notar que comenzó hablando de sabiduría, pero terminó hablando de cualquier cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el hombre que duda es como inconstante. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. La persona que duda, y está hablando a cristianos, no a pecadores, esto fue escrito a la iglesia. Más adelante dice que si hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, entonces eso es para cristianos. Ahora note, que no crea ese hombre, piense que va a recibir algo del Señor. ¿Qué hombre, qué mujer? El que duda, el de doble ánimo, es como una onda del mar que es echada de un lado a otro por el viento. Cualquier cosa que la palabra de Dios diga, y en ocasiones usted va a tener que hablar de ello porque de pronto la palabra de Dios no dice específicamente algo al respecto, pero todo aquello que la palabra de Dios dice que es suyo, que le pertenece a usted, usted puede creer por ello. Lo que sucede en muchas ocasiones, que trae crítica al que llaman el mensaje de la fe, es que las personas salen tratando de creer por cosas más allá de la palabra de Dios y no tienen ninguna base. Como alguien dijo aquí en Tulsa, cuando vine la primera vez a predicar hace años atrás. De hecho, me dijo esto en febrero de 1964. Bueno, y si yo declarara y orara que voy a recibir 10 millones de pozos de petróleo, yo dije, pues si lo cree, lo va a recibir, pero si no lo cree, no lo va a recibir. Dijo, no, no lo creo. Entonces olvídalo. Y es ignorancia engañada. Amén.
Y le dije, aparte de eso, si realmente tuviera el sustento para creer por 10 millones de pozos petroleros, yo ya lo hubiera creído por los míos. Amén. ¿No lo habría hecho usted? Yo creo que todos hubiéramos declarado. Amén. No, estamos saliendo más allá de la palabra. Verá, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Aleluya. Verá, cuando yo sé lo que la palabra de Dios dice, porque su palabra es su voluntad, entonces puedo hacer esa palabra. Y nuevamente lo que estaba hablando antes. Entonces yo comencé, como joven, simplemente a practicar la palabra de Dios. Hacer exactamente lo que la palabra decía. Si dice que no me preocupe, entonces yo tomé esa traducción en ese momento y cuando decía que no tuviera ninguna ansiedad, sino que en todo, entonces empecé a practicar eso. Y no tenía muchos problemas cuando tenía 17, 18, 19 y 20 años de edad. Estaba predicando, estaba pastoreando una iglesia en el campo, pero realmente salía y predicaba los fines de semana. Y no había una gran carga al respecto, simplemente estaba allí para predicar. Y la gente en el campo es como muy independiente, no estaban esperando que alguien hiciera las cosas por ellos. Al revés, ellos estaban buscando algo para hacer por usted. Pero luego, como joven bautista, bautizado, luego con el Espíritu Santo, orando en otras lenguas, llegué con los pentecostales. Y comencé a pastorear una iglesia pentecostal. Y hombre, ahí estaba yo, 21 años de edad, con una esposa, y estábamos esperando nuestro primer hijo. Y hablando acerca de problemas, yo no sabía que la gente podía tener tantos problemas. Quiero decir problemas. Comenzando con la junta de la iglesia, siguiendo con el superintendente de escuela dominical, los maestros de la iglesia, hasta el del aseo. Y si usted se dejaba mover por los sentimientos, pero yo siempre declaré, yo no me muevo por lo que veo. Yo no me muevo por lo que siento. Yo me muevo solamente por lo que creo. Y es una de mis declaraciones favoritas. No sabía que Wigglesworth decía algo similar. Y cuando leí en su libro cómo lo decía, solamente me animó más. Pero hombre, en ocasiones era difícil no moverse por lo que uno veía. Tenía que levantarme el domingo en la mañana y yo sentía, y quiero ser honesto, tocaba crucificar a la carne, mantener la carne sujeta. ¿Y qué va a hacer entonces? Y le digo, estaba siendo tentado dolorosamente. Y dejé pasar maravillosas oportunidades de preocuparme, de estar atemorizado, de estar ansioso sobremanera. Y en una ocasión estuve al borde un domingo en la mañana, pensando acerca de los problemas. Aún no había llegado nadie. Antes de comenzar la escuela dominical, había caminado desde la casa pastoral a la iglesia y cuando me di cuenta, llegando ahí a la iglesia, y ni siquiera me acuerdo cómo llegué ahí. Estaba tan absorto pensando en todos los problemas que habían. ¿Qué debería hacer al respecto? Hasta que caí en cuenta y le dije al Señor. Y yo hablo con Él todo el tiempo, no solamente en ciertas ocasiones, todo el tiempo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y bueno, Él me respondió, la oración debería ser una conversación entre usted y el Padre. No debería ser solamente usted hablando, un monólogo, no, debería ser un diálogo. Usted le habla y él le habla de vuelta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y él dijo, primero, no estás practicando lo que predicas. Estás demasiado preocupado por lo que está sucediendo. Y yo le dije, Señor, justamente ahí enfrente, antes de llegar a la iglesia, Señor, yo voy a entregarte esto a ti. Yo sé que es mi responsabilidad. Yo voy a hacer mi parte, voy a estudiar, voy a prepararme para predicar, voy a visitar a los enfermos, voy a tratar a cada persona en este lugar de la misma manera. Esa es mi responsabilidad, voy a hacer mi parte. Y voy a entregarte todos los problemas porque no los puedo resolver de todas formas, yo te las entrego a ti. No voy a perder ni un poquitico de sueño por causa de esto y no voy a dejar que esto me robe el apetito.
Y quiero decirle, hermano, ese domingo comenzamos un avivamiento durante todo un año y gente venía cada fin de semana, salva, sana, bautizada en el Espíritu Santo. Y sabemos esto, pero todos nosotros nos dejamos tentar. Cada uno de nosotros, de alguna forma u otra, no siempre ponemos en práctica y somos necios en esto y entonces permitimos que cosas pasen hasta que nos damos cuenta de dónde estamos. Ahora quiero contarle algo más. Lo que yo quiero es que usted desarrolle ese tipo de vida de oración, de comunión, ese caminar con el Señor. Yo rechacé simplemente el preocuparme acerca de cualquier cosa. Teníamos tiempos de comunión con otros predicadores y cada lunes nos reuníamos. Y uno llegaba allá y estaban todos los predicadores para hablar. Y ellos decían, ¿cómo está la batalla? Siempre estaban en una batalla. Yo estaba en victoria, gloria a Dios. Y estaban hablando acerca de sus problemas unos a los otros y cómo resolver sus problemas. Y yo pasaba y les decía, yo no tengo ninguna carga. Todo está bien. Y ellos parpadeaban y se quedaban mirándome ahí, pensando como de qué hospital psiquiátrico salió este. Uno de ellos me dijo, solíamos hablar de ti. Cuando estábamos reunidos los predicadores y hacíamos ese tipo allá, está loco. Y a mí no me molesta para nada que otras personas me critiquen. Ahora he sido criticado por expertos. Yo sé cómo manejar esas cosas. Jesús dijo, ora por ellos, por los que os maldicen o persiguen. Ora por ellos, alabado sea Dios. Y un pastor vecino, de hecho, dijo, yo sé que él sí tiene problemas. Yo conozco algunas de las cosas que están pasando en su iglesia, y él actúa como si no tuviera nada. Ahora, si usted se los entregó al Señor, entonces usted ya no los tiene Él. Entonces usted está libre de cargas. Aleluya. Ahora, cada uno de esos pastores, sin excepción, cada uno de ellos, en el proceso del tiempo volvieron nuevamente a verme, tal vez 10, 15, 20 años después, y dijeron, evidentemente usted tenía la respuesta y nosotros no. Y les sorprendí absolutamente cuando yo les contaba. Tenía gente, recuerdo un hombre que me llamó, era un líder en su denominación, era como una persona importante y me llamó a larga distancia y a mí me sorprendió que me llamara. Y me llamó a larga distancia diciendo que si podía hablar conmigo. Yo le dije, sí, si quieres pasa. Dijo, hermano Kenneth, yo creo que tú me puedes ayudar. Yo le dije, bueno, yo lo hago si puedo. Y él dijo, yo creo que puedes. Y pasó como 1 o 2 horas conmigo. Y me pidió, no va a contar esto de mí, porque no quisiera que en la oficina central se enteraran. ¿No les parece eso chistoso? Gente necesitando ayuda y no van a la oficina central, ni a la de atrás, ni a ninguna oficina. Si usted necesita ayuda, ¿no es así? Puede decir amén. Y luego era cuando comienzan a tener un colapso nervioso. O el doctor le dice a uno, tienes que dejar de predicar, no puedes predicar ningún sermón más. Y tiene 36 o 37 años de edad. O el otro le dijo el doctor a los 39 años de edad, si dejas de predicar y lo coges con calma, tal vez vivas 2 años más. 39 años. Pero tienes el cuerpo de un anciano de 90 años. Y me dijeron, tú debes saber algo que no sabemos. Y yo le dije, sí, yo sé algo que usted no sabe ni he tratado de decírseles. Pero a veces la gente espera estar en una mala condición para poder escuchar. Entréguele eso al Señor en vez de estar cargándolo. Simplemente entrégueselo a Él. No trate de hacerlo usted mismo, y a veces ahí está el problema para muchos predicadores. Ellos tratan de hacer que Dios haga algo o tratan de hacerlo ellos mismos en vez de permitir que Él actúe. Pero es mucho más divertido cuando usted simplemente se recuesta y deja que Él lo haga. Al final es cosa de Él este asunto y no suyo. Y si usted no tiene cuidado, y yo lo sé porque he estado en el ministerio como evangelista de sanidad varios años, si usted no tiene cuidado, se va a involucrar tanto que usted cree que usted es el que tiene que sanar a alguien y usted no sana a nadie. Si usted se quita, lo hará. Amén. Él es el sanador. Y antes de que usted se dé cuenta, usted empieza a cargar esas cosas. Y sin darse cuenta, usted está debajo de la carga. Y Él no quiere que usted esté debajo de ninguna carga. Él no quiere que usted esté debajo, sino que usted se lo pueda entregar a Él, que le permita a Él cargar sus cosas. Él quiere ser el que le ayude a usted a llevar la carga. Él quiere que usted esté libre de carga. ¿Puede decir amén? Alabado sea Dios. Bueno, y verá, casi cada uno de estos ministros, sin excepción, a través del tiempo vinieron buscando ayuda, diciendo, creemos que sabes algo que no sabemos.
Y recuerdo uno de ellos que dijo, yo les daba la misma respuesta. ¿Qué les decía? Finalmente nos damos cuenta qué es lo que decías, qué es lo que la Biblia dice. Los predicadores deberían saber lo que la Biblia dice. Usted tiene la Biblia ahí. Y si no, yo les pasaba una. Ahora, lee esto. Vamos a leer esto juntos. Y recuerdo uno de ellos, bendito sea su corazón, un predicador, se había metido en algunas dificultades en 2 o 3 áreas diferentes. Tenía una demanda legal en contra suya y me llamó a larga distancia y yo estaba teniendo una reunión en otra parte del estado, entonces me llamó para ver si podíamos vernos. Y me dijo, no puedo dormir en la noche. Y me contó que no había podido dormir por varias semanas, trataba de acostarse, pero como que el problema lo tenía ahí en la cara. Y no puedo comer, dijo. Llegué al lugar donde no puedo mantener nada en el estómago, incluso el agua la termino botando. No puedo ni siquiera mantener agua en mi estómago. Estaba hecho un desastre de nervios. ¿Puede ayudarme? Yo le dije, sí, ven, yo te puedo ayudar. Y él llegó y comencé a decirle lo que la Biblia decía. Ahí digo, yo sé todo eso, sí, pero no lo estás practicando. Pero es que... Y se puso bravo conmigo, es que yo no tengo toda la fe que usted tiene. Y le dije, realmente sí la tienes, no eres tan sensato para darte cuenta. A veces usted tiene que sacudir a la gente para despertarla. Y le dije, sí, puede que yo haya desarrollado mi fe un poquitico más en algún área, pero mi fe está edificada en lo que la palabra de Dios dice. Y él comenzó a irse, pero yo le dije, si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Si me escuchas. Y él volvió en humildad y dijo, bueno, está bien. Yo le dije, he estado en la misma situación en la que tú te encuentras. No te voy a pedir que hagas algo que yo no haya practicado. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Yo le dije, esto fue lo que hice, y fue exactamente así. Me puse de rodillas al lado de mi cama. Y le dije, Señor, tú dijiste aquí en tu palabra que no tuviera temor, ansiedad acerca de nada, y ciertamente tengo la tentación a temer. Amén. El temor está tratando de apoderarse de mi vida. Pero tú dijiste que echara toda mi ansiedad en ti. Y yo voy a entregarte toda esta carga a ti. Y me voy a recostar aquí y me voy a dormir. Y voy a dormir cada día, cada semana, voy a comer cada comida y dejarte a ti trabajar en esa carga, en ese problema, mientras yo duermo y como. Y me recosté. Y cuando ya me iba a quedar dormido, es como si el problema lo levantara nuevamente y se pusiera enfrente suyo. No le voy a decir algo que yo no he practicado. Yo también he estado ahí. Afuera, en el campo, predicando, teniendo reuniones. Y una cuota del carro llega y no la puedo pagar. Y luego la segunda y no la puedo pagar. Y la tercera se vence mañana. Y según el contrato que tengo, si no pago la tercera, me quitan el carro. Si uno no tiene el dinero, aunque he hablado con ellos, y ellos han dicho, sí, esperamos, y les he dicho que ya tengo el dinero. Pero mañana es el día. El tercer pago ya. Y si no lo tengo, porque ellos han recibido mi palabra y yo soy un hombre de palabra, entonces me toca ir y entregarles el carro con los papeles y todo es de ellos. Ahora, ¿será que uno no se siente tentado a preocuparse ahí? Pero uno lo entrega al Señor. Y me da un poco de lástima por estas personas que nunca han tenido que creer por nada, bendito sea su corazón, que nunca han tenido luchas. Todo les llega fácil. Amén. Hombres, están perdiendo la experiencia de la vida. Se están perdiendo de una gran experiencia en la vida. Entonces, durante la noche, 3 veces me desperté. Y yo le había dicho al Señor, me voy a dormir, y me acosté a dormir. Pero de repente me levanté con esta carga. Estaba la cuota del carro mirándome a la cara. Y algo me dijo, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces me di la vuelta y me cubrí la cabeza porque no quería molestar a mi esposa que estaba durmiendo y comencé a reírme. Y dije, esto es lo que voy a hacer al respecto. Y no sentía ganas de reírme ahí. Oh, no, cualquiera puede reírse cuando se sienten ganas de reírse, no hay problema con eso. El Espíritu de Dios se está moviendo y hay un espíritu de reírse. Pero es otra cosa reírse cuando el desastre lo mira a la cara. Y simplemente comencé a reírme. Y ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir a dormir. Y me acosté otra vez. Y otra vez me despertó. Estaba otra vez esa voz ahí en la mente. ¿Qué vas a hacer?
Vas a tener que llevar ese carro y ser avergonzado, ir a entregarlo en la mañana, y ya estamos en la madrugada, ¿no? Y lo vas a tener que entregar, eso es lo que vas a tener que hacer. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y yo volteé otra vez la cabeza y comencé a reírme nuevamente. Y dije, esto es lo que voy a hacer, don Diablo, me voy a acostar a dormir. Y fui a descansar y me quedé dormido. Y me levantó la tercera vez, con la misma cosa. Tuve que dormir hasta tarde al día siguiente. Uno tiene que descansar. Y quiero decirle, cuando usted está en fe, usted puede descansar. Amén. Y usted de pronto pregunta, ¿qué pasó? Bueno, recibí una carta ese día, gloria a Dios. Y fui allá y les di las cuotas que necesitaba. Pude conservar el carro. Y he tenido problemas financieros por tantos meses, incluso 2 o 3 años, en el borde del desastre, hasta que uno aprende cómo a vivir ahí. Y no quiero decir que yo lo hubiera producido de alguna manera. Estaba viviendo de forma conservadora. Si alguien sale y dice, no, estoy viviendo por fe y me voy a comprar un Cadillac y voy a comprarme una nueva casa y voy a llenarla de muebles y no tiene un ingreso estable, es una necedad. Y recuerdo en los días de la Voz de Sanidad que uno de los ministros allí se emocionaba con la fe de vez en cuando. Y entonces decía, voy a tener oficinas como todos los demás. Y nosotros operamos desde la casa. Simplemente teníamos todo en la casa. Mi esposa y yo comenzamos de esa manera. En el garaje teníamos como una oficina. Pero él quería oficinas completamente amobladas. Y arrendó unas oficinas en Dallas, compró muebles nuevos, se contrató un par de secretarias, quería salir a lo grande. Y estaba en el ministerio todo el tiempo. Pero no pasaron ni 3 meses cuando le cerraron la oficina y le quitaron todos los muebles. Y uno pensaría que él aprendió. Pero no pasó ni un año, como 18 meses después, y otra vez quería lanzarse a lo grande, y nuevamente arrendó oficinas, compró muebles para esas oficinas, iba a hacer pagos acerca de eso, contrató un par de secretarias, y 3, 4, 5, 6 meses después le volvieron a cerrar y otra vez le quitaron todos los muebles. Y uno pensaría que la gente aprende, pero lo hizo una tercera vez. Eso no es fe. Dije, eso no es fe. Vivir más allá de sus ingresos no es fe. Ahora, lo que le contaba en esa época, no estaba viviendo más allá de mis ingresos. Éramos bastante conservadores. Pero aprendimos. Alabado sea Dios. La oración es caminar con Dios. En su vida individual, mucha de su oración debía ser simplemente adorar al Señor y ministrarlo a Él. Aleluya. Ahora, podemos ministrar al Señor como grupo, pero quiero contarle que usted nunca va a tener esa intimidad de poder ministrar al Señor y de adorarlo a Él con un grupo, como lo podría tener en su propio tiempo individual o vida de oración. ¿Me está escuchando ahora? Y todos sabemos, y vamos a ver algunas escrituras rápidamente, pero sabemos que la palabra nos dice acerca de ministrar al Señor en Hechos en el capítulo 13, que estaban en la iglesia de Antioquía ciertos profetas y maestros como Bernabé, y continúa mencionando los nombres de 5 hombres hasta terminar con Saulo. 5 hombres. Eran profetas o profetas y maestros, y mientras ministraban ellos al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Mientras ministraban al Señor, mucha de su oración debería ser simplemente ministrar al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir ministrarle al Señor? Bueno, lo que yo sé es lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo dijo a la iglesia de Corinto, y esto no solamente aplica a predicadores o profetas, sino a toda la iglesia, a cada creyente. Y también en Efesios, en el capítulo 5, nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora escuche, hablando entre vosotros. Esto es algo que debería suceder en su propio tiempo personal de oración, hablando con usted mismo, con salmos, con himnos, note, y cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Ahora usted sabe que ese verso allí muchas veces cae como en oídos sordos, ¿no es así?
Oh, sí, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y seguimos hablando de eso. Yo recuerdo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo y oré en otras lenguas. Eso está bien y gloria a Dios por eso. Pero D.L. Moody decía que la gente que siempre se está refiriendo a las experiencias pasadas viven como con maná añejo. ¿Qué tipo de experiencia está teniendo ahora? ¿Está usted hablándose a usted mismo, hablando entre quién? Entre vosotros. Con salmos. Salmos son poemas espirituales u odas. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted sabe que hay 150 de esos salmos. De hecho, en la Biblia hebrea son 5 libros. Pero muchos de estos salmos, por ejemplo los de David, ¿usted notó cuándo fueron dados a él? Muchos de ellos le fueron dados como un individuo mientras estaba pasando por diferentes tribulaciones o dificultades, y nos ayudan porque son inspirados por el Espíritu, pero cuando él los habló era para su propio beneficio individual. Y en esos salmos, ¿alguna vez notó cuántas veces, cuántos de ellos comienzan con "dad gracias al Señor, clama a su nombre"? Alaba al Señor, alabado seas tú, oh Dios. Y usted se va a dar cuenta, si usted espera lo suficiente en el Señor, en su presencia, y se renueva en sus experiencias espirituales, siendo ungido con un aceite fresco, oh, alabado sea Dios, usted se va a encontrar hablando con usted mismo, hablándose a usted mismo, con salmos, poemas espirituales u odas, o con himnos, o con cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón, dice allí. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Y eso es algo entre usted y Él. Ahora, cuando está hablando acerca de hablarse a usted mismo con salmos, himnos, cánticos espirituales, ciertamente no está hablando de muchas de las canciones que cantamos en la iglesia o de los himnarios. Como decía John Alexander Dowie, muchos de ellos están llenos de incredulidad. Un verso de pronto está bien y después uno lee el siguiente o canta el siguiente y está lleno de duda, y el verso siguiente de pronto está lleno de otra cosa. No, esto está hablando de algo diferente. Ellos no tenían cosas impresas en esa época, no tenían himnarios o simplemente proyecciones de alabanza o hojitas que pudieran pasar. Esto es algo que el Espíritu Santo, por causa de que son llenos del Espíritu, les está dando a ellos de forma individual, mientras oran, mientras comparten y tienen comunión y adoran y ministran al Señor, en su vida personal de oración. Hablando por el espíritu del momento, por el espíritu de profecía, de hecho, inspirada esa elocuencia, hablando con usted mismo con salmos. Han habido algunas noches, y no lo hago todo el tiempo, pero en mi vida he hablado toda la noche a través de salmos conmigo mismo. Aleluya. Aleluya. Verá, yo no soy un cantante. Algunos de ustedes que cantan probablemente saldría más con melodía, pero yo soy una persona que realmente no puede llevar un ritmo con una tapa y un balde. Y créanlo o no, tomé clases para mi voz. ¿Se puede imaginar eso? Sí, lo hice. Y creo que todo predicador debería ser capaz de cantar. Y recuerdo esto. Esta profesora de música y de voz finalmente me dijo, esta es la primera vez en todos los años que tengo experiencia que le he dicho a alguna persona, y uno sabe que le está pagando buena plata, ¿no? Cada una de esas sesiones, creo que era como $1.50. No suena grande hoy, pero era mucho dinero en esa época. Los hombres trabajaban todo el día por $1, eso le pagaban el día. ¿Y era $1.50? Y ella me dijo, yo le sugiero que no tome más clases. Es la única persona en todos esos años de experiencia con la cual ya me rendí. Y me di cuenta inmediatamente que si iba a triunfar en el ministerio no lo iba a hacer cantando, iba a tener que estar predicando. Y recuerdo también que le dije a Ken que al final era igual. Yo le dije, no lo vas a lograr cantando, vas a tener que estudiar. Si te va a ir bien, va a ser predicando. Al final, eso es lo que Dios quiere, la predicación.
El cantar está bien, pero debe ser secundario. Ahora escúcheme. Lo que comencé a decir, pero me desvié, es que aquellos que son más inclinados al área musical van a cantar más. Pero un salmo realmente es un poema espiritual o una oda. Puede ser citado, o puede ser tarareado, o puede ser cantado. Sin embargo, el himno o el cántico espiritual sí es más cantado. El mío yo siempre lo hago citándolo porque yo no soy cantante, pero igual es una bendición, alabado sea Dios. No se embriague con vino, sino sea lleno del Espíritu. Eso es algo que cada creyente debería ser, lleno del Espíritu. Ahora note, por causa que usted está lleno del Espíritu, ahora puede hablar con usted mismo. ¿Está usted haciendo eso? Y queremos que usted desarrolle su vida personal de oración, de comunión con el Padre Dios, adorándolo a Él, ministrando al Señor, hablando con usted mismo con salmos. Y sabemos muy poquito acerca de esto. Como carismáticos sabemos saltar y somos buenos saltando. Sabemos cómo aplaudir y somos buenos en esto. Pero ¿sabemos cantar estos salmos? Hemos como limitado esto. No hemos ido lo más profundo y nos paramos como en la puerta, por así decirlo. Tómese tiempo. Y sé que estamos viviendo una época muy ocupada y que usted tiene muchas cosas que hacer, pero tómese tiempo de esperar en Dios, de ministrarlo a Él. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento que Isaías profetizó? Que en lenguas de tartamudos y en extraña lengua lo haré a este pueblo, y este es el reposo donde el cansado reposará, y este es el refrigerio. Y hay algo que es un refrigerio, que es un descanso, cuando oramos, cantamos en otras lenguas, y lo podemos hacer en nuestro lenguaje natural o en otras lenguas, cualquiera de los dos. ¿Me está escuchando? Manténgase allí, alabado sea Dios, en ese lugar de oración, hasta que usted llegue a ese punto donde comience a cantar. Puede que lo haga en otras lenguas o en su lenguaje natural, o a veces en lenguas con interpretación. Eso hago a veces. O puede que simplemente cante en su lenguaje natural o recite un salmo. Salmos. Ahora note, hablando entre vosotros. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando en su corazón al Señor. Sí, ciertamente. Usted tiene un cántico en su corazón. Pero de la abundancia del corazón la boca habla. Y si es realmente algo que está ahí, va a salir. Y usted necesita hablarlo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.